A variar se me olvidó. Bueno, hoy día estamos nuevamente citados para escuchar a algunos expositores respecto del tema de la ley de las turberas, boletín número 12.017. Le damos la bienvenida a los integrantes de cada una de las comisiones. Senadores, si tuviéramos quórum, que no sabemos si lo vamos a tener al final de la sesión, podríamos, son 60 minutos de exposiciones y después tendríamos algo de tiempo quizás para votar o dar inicio a la votación del articulado. Les doy el espacio para que ustedes me den su opinión también. Gracias, presidenta. Saludar a quienes ya están conectados, a los senadores presentes, y yo creo que si se cumplen con los 10 minutos, podríamos todos hacer el esfuerzo de poder votar hoy día, porque además todos sabemos que este es un proyecto que ha ido avanzando y que está detenido en un par de artículos, bueno, en un tema más de fondo que es directamente el cambio en la idea matriz del proyecto, pero sí en la forma para poder avanzar entonces, así que yo sugiero que hagamos ese esfuerzo y podamos votar hoy día el proyecto. Gracias, presidenta. Senador Durana. Sí, lo que pasa es que ojalá sea antes de las 14 horas, porque yo no voy a poder dar después de las 14. ¿Ya? Perfecto. La idea es dar cumplimiento a los máximos 10 minutos que cada uno de los expositores tiene, entendiendo que hemos hecho un esfuerzo por ampliar el número de expositores, dada la importancia del tema, dado que el último acuerdo era solo uno, quedaba pendiente, pero hoy día tenemos más invitados. Le vamos a dar espacio a la Secretaría para que nos dé cuenta y luego comenzamos con la exposición. Gracias, señora presidenta. Llegó a la Comisión Unida un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre legislación comparada de las turberas de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica. Que este documento se envió a los mails de sus señorías. Gracias, secretaria. Senador Durresti, ¿no? Ya. En función del programa de trabajo, le vamos a dar la palabra primero al presidente de la Asociación Gremial de Exportadores de Musgo, señor Rodrigo Díaz. Están presentes la directora del Servicio Agrícola y Ganadero, señora Andrea Collao, y también por ODEPA está la sectorialista Teresa Agüero, que evidentemente van a tener la opción de poder idealmente opinar al final de los expositores para poder cerrar este tema. Así que partimos con el señor Rodrigo Díaz, que había quedado pendiente de la semana pasada. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. No sé si se alcanza a ver ahí. ¿Se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Ok. Bueno, primero, dando un poco de hilo conductor a lo que fue la última sesión y acompañando a los expositores de los distintos gremios, a los floristas, a los hortícolas, a los frutícolas y también a varios agrupaciones de recolectores de pompón o de musgo. Nosotros estamos muy de acuerdo como Asociación Gremial de Exportadores en la regulación de la POA, del musgo Sphagnum, y estamos muy de acuerdo, así como lo dijeron con la prohibición de la extracción de turba desde Chile, de la exportación de turba desde Chile. Creemos que la turba de Chile no es de buena calidad y debe ser prohibida su extracción. Y sí estamos muy de acuerdo y agradecidos de la invitación aquí en el Senado para poder hacer una buena regulación para que se puedan seguir trabajando esta actividad, que es una actividad bien rural, donde se trabaja la actividad de la agricultura campesina mayormente. Y yo básicamente voy a hacer una presentación bien cortita de qué es nuestra industria, porque nuestra industria es una industria súper particular, y que a veces las distintas sesiones, especialmente de la Cámara de Diputados, han hablado varias cosas medias falsas al respecto. Lo primero es separar lo que es musgo Sphagnum de lo que es turba. La turba se rige básicamente por la legislación minera, es una actividad que, como pueden ver ahí en la foto, se hace con maquinaria pesada, donde se hacen drenes, donde es muy invasiva con el medio ambiente y la verdad es que no es regenerativa. Y a diferencia de la actividad que hacemos nosotros y que hacen mayormente los recolectores de musgo, que es básicamente entrar a los distintos pantanos, incluso en algunos humedales donde no necesariamente tiene que haber turba,
donde ellos entran de manera manual, con botas, y podan el musgo, ya sea con horqueta o con la mano, donde le hacen un corte a este vegetal según el decreto 25, que es lo que nos rige actualmente con ya todas las características, dejan el 30% sin cosechar, el 5%, 5 centímetros de musgo vivo, y básicamente ellos saben y nosotros sabemos que este es un producto que se regenera y depende mucho de cada localidad, pero es un vegetal que si se hace bien y se poda bien, como todos los vegetales, se regenera incluso con mayor fuerza si se poda de buena manera. Otra cosa que es importante destacar de nuestra actividad es que muchas veces nos decían que nuestra actividad y el musgo Sphagnum se usa mayor para plantines y para plantines de forestales y para hacer plantines de tomate y otras cosas. Y eso, la verdad es que actualmente nuestra industria está enfocada en un 95% en lo que es la industria de las flores, en la floricultura, mayormente en las orquídeas. Como pueden ver en las fotos, la industria se ha ido desarrollando, mayormente está enfocada en lo que son los productores de flores en distintas partes del mundo, y últimamente hemos ido desarrollando también un poco más de valor agregado como industria y hemos ido entrando también en los centers en países como Japón, Estados Unidos, donde al final con un valor agregado que tiene otros usos para terrarios de reptiles, etc. Otra cosa, también decían que se usaba un poco para el mercado interno. Este producto se exporta casi en su totalidad, creo que el 1% se usa acá en Chile. Y en casi el 80% se exporta mayormente a Asia, a los países como el mayor productor de flores de orquídeas es Taiwán, que es un país que está totalmente subvencionado a los productores de orquídeas para que las puedan producir y luego que las crecen, las exportan a los distintos mercados en el hemisferio norte, ya sea Japón, Estados Unidos o Europa, donde las terminan de crecer. Pero en los últimos años hemos visto que ha crecido mucho el interés de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia, que han aumentado mucho su interés por el musgo debido a sus características y a la sustentabilidad del recurso. Y eso se ha vuelto cada vez más atractivo para estos mercados y la demanda ha sido creciente en los últimos años. Otra cosa importante de destacar es que acá se puede ver un poco cómo han sido los volúmenes exportados en los últimos 6 años. Y la verdad es que debido a la ruralidad, a la manualidad y a la estacionalidad de la cosecha, debido al invierno que tenemos en el sur, que es bastante crudo, hace que los volúmenes que se exporten y los volúmenes que se extraigan o se cosechen sean bastante estables, lo que un poco desmitifica que sea creciente la extracción de musgo Sphagnum, y debido a que es una actividad bien rural con la agricultura rural campesina, hace que los volúmenes se mantengan bastante estables y eso hace que también se produzca la regeneración y siga creciendo de buena forma. La industria tiene una cadena bien importante. Como conté, el área rural es clave aquí en nuestra industria, aunque una industria bien pequeña. Acá participa una cadena bien importante que va desde los cosechadores, que son los que mostré antes, los que sacan el musgo húmedo desde el pantano con la horqueta o a mano y sacan un saco afuera. Luego se produce el traslado donde se producen varios fletes locales que también ayudan a la actividad local. Luego esa llega a distintas secadoras, se puede decir que son dueños de hogar, personas de tercera edad, personas con discapacidad, a veces que incluso ellos mismos los tienden en sus secadores y hacen el proceso de secado. Luego existe otras personas que se dedican en la cadena a hacer la limpieza o incluso algunos que también hacen también el enfardado o terminan haciendo el producto final hasta que finalmente llega a los exportadores o los mismos exportadores lo pueden ya meter en el contenedor y exportarlo
al cliente final. Otra cosa súper importante, y aquí como quiero mostrar un poco de número en base a lo que exportamos en el año como industria, el año 2021, me hacen aquí en datos de la Cámara de Comercio para poder mostrar esto, y básicamente lo interesante de esta actividad es que, como pueden ver aquí, la actividad y la plata queda en la región, queda básicamente en la región, en las mujeres, como conté antes, mayormente esta actividad la desarrollan mujeres, personas de tercera edad, algunas personas con discapacidad, potencia mucho la economía local, y bueno, como pueden ver ahí, todo lo que son la cadena de los secadores, enfardadores, dueños de pantanos, que son lo que mostré anteriormente, más los que venden los insumos, que a veces también son personas, empresas locales, más los fletes locales y la misma mano de obra de las personas que nosotros contratamos como exportadoras, representan cerca del 82% del total de lo que nosotros exportamos. Entonces, eso es un impulso muy importante para el desarrollo de la región, para que se pueda seguir potenciando. Nosotros sí estamos muy de acuerdo como Asociación Gremial de Exportadores en que esto se regule. Creemos que la regulación tiene que también ser acompañada por los actores, porque nosotros somos los más interesados en que el recurso siga existiendo por varios años más. Entonces, de todas maneras, contamos con su apoyo como para poder hacer una buena regulación, que quede bien regulado, y poder trabajar, ojalá, mucho tiempo más como industria para seguir desarrollando el recurso. Eso sería por mi parte. Don Rodrigo, muchas gracias por su exposición. Saludamos al senador Moreira, que está conectado. Muchas gracias por participar de este proyecto, porque de verdad es un tema bien interesante, que solo yo tengo una consulta, porque vamos a ir rapidito, pero don Rodrigo, muchos expositores se vinculan, ahora ya está con nosotros la senadora Allende. Una consulta, Rodrigo, tiene que ver con el tema de la exportación. No, pues si Eh, llamamos la Silvana, no hay problema. Don Rodrigo, ¿me escucha? Yo sí la estoy escuchando. Sí, básicamente porque usted nos ha dado datos bien importantes. El 64% del negocio queda en la localidad. Eso no es un dato menor, y es un porcentaje importante de recursos que estaban quedando principalmente mujeres, que es lo que usted planteó. Solo es que hubo algunos comentarios de importadores de turba que plantearon que la turba nuestra no tenía las mismas características, no era tan, yo diría, o sea, de calidad era mejor la que se importa. Cumplía con mayores restricciones, más normas, solo por un tema técnico, porque finalmente si hay alguien que compra el producto nuestro, bien por la economía local, bien por la economía nacional. Solamente es un tema Porque de yo, curiosidad nomás. disculpe que le interrumpa, pero yo partí diciendo ahí y separando que lo que nosotros exportamos no es turba. Lo que nosotros exportamos es Muscus sphagnum, que Perfecto. muchas veces crece sobre la turba, o muchas veces Perfecto. crece en lugares donde no hay turba. Entonces, y lo que nosotros exportamos es un vegetal, que es un recurso natural renovable, y la turba es un recurso mineral que se rige por, que se pasa por el Ministerio. Otra Sí. legislación. Entonces, Otra legislación, me quedó clarísimo. Ustedes lo que ustedes están, digamos, exportando es el crecimiento vegetal sobre la turba. Clarísimo. Muchas gracias. El senador Durresti tiene una consulta. Sí, gracias, presidenta. Preguntar por su intermedio a nuestro expositor, ¿cuáles son las normativas ambientales que ellos tienen para la compra, la adquisición? Él ha señalado, obviamente, el lugar, el origen. Yo tengo algunas observaciones respecto del monto que queda efectivamente en la región. Lo que pagan respecto de lo que se vende, hay un diferencial bastante grande,
pero lo que me interesa discutir es cuáles son las autorizaciones que ellos tienen, cuáles son las certificaciones que en definitiva el Sphagnum que ellos tienen y en todo este proceso de secado, de empaquetado que bien señalaban, ¿dónde están los permisos correspondientes? ¿Cómo sabemos o cómo ustedes saben efectivamente de dónde proviene, si hay un plan de manejo, ustedes respecto a la cosecha, para que en definitiva se pueda seguir la cadena? Si nosotros no establecemos una prohibición absoluta, lo que estamos buscando, y como autor del proyecto lo comentábamos acá con los senadores, es la irracionalidad y es el impacto que tiene. Entonces me imagino para certificar, así como la madera tiene que estar con FSC o los distintos productos tienen que tener una cadena de certificación de un organismo gubernamental o de algún organismo internacional acreditado, ¿qué proceso aplican ustedes para saber que ese Sphagnum que están elaborando, que ustedes en definitiva están exportando, proviene ha sido lícitamente cosechado, que no es de un área de un parque nacional o un área protegida, o ha sido con la destrucción de la turba que está en la parte inferior? ¿Cuál es la certificación de origen que ustedes tienen para el producto que están exportando? Mira, nosotros actualmente trabajamos, nosotros trabajamos con un decreto que es el decreto 25, que el decreto 25 se partió el año 2017, y nosotros trabajamos, con ODEPA y con SAC, hicimos un par de modificaciones, porque al comienzo partió un poco inviable, y hicimos un par de modificaciones con ODEPA, con el Ministerio de Agricultura, y lo dejamos bastante viable, y básicamente lo que es ahora es que son los mismos productores los que tienen que, cuando van a trabajar un pantano, un humedal, ellos tienen que ir al SAC, donde tienen que hacer un curso de buenas prácticas. Una vez que hacen ese curso y lo aprueban, el SAC les da una acreditación, y ellos tienen que llenar un plan de cosecha. Ese plan de cosecha sale todo lo que es la superficie, cómo lo van a trabajar, dónde lo van a trabajar, el rol del predio. Y después, cuando ellos entregan a los exportadores, ellos van entregando con este plan de cosecha, entonces ahí se hace la trazabilidad. Y nosotros cuando queremos hacer las exportaciones, presentamos al SAC los planes de cosecha, y así el SAC después acredita dónde viene el producto, y así después inspecciona el producto según el destino, y con eso ya podemos hacer la exportación al lugar donde queremos mandar. Gracias por su respuesta. La senadora Allende tenía otra consulta. Presidente, disculpa y un saludo a todas y a todos. Hay un eco. Pero en fin, no sé. Bueno, lo que quería yo precisamente reafirmar en el sentido de saber el decreto 25 del Ministerio de Agricultura, que tanto se cumple esa capacitación, realmente otro tanto con ODEPA, digamos que viene a ser lo mismo, digamos, el Ministerio de Agricultura, pero si realmente hay un monitoreo, hay un seguimiento, es decir, nosotros lo que buscamos es saber que efectivamente no afecte al ecosistema y hasta qué punto se puede dar garantía de que esto, digamos, intervenir, si esto puede o no afectar el ecosistema de la turbera, porque sabemos los beneficios que nos trae. Entonces, yo lo decía la vez pasada, cómo nosotros logramos equilibrar que sea un uso totalmente sustentable, racional y que no afecte lo que nosotros queremos, que es a esta altura un bien mayor, que es con el cambio climático. Nosotros tenemos que usar todos los instrumentos que la propia naturaleza nos entrega para poder mitigar efectos que cada día son más notorios, digamos, y Chile lo está viendo de una manera muy bien. Entonces, para mí es muy importante esto. ¿Hasta dónde, digamos, se ha avanzado en esta capacitación? ¿Hasta dónde podemos garantizar un uso sustentable? ¿Hasta dónde podemos señalar de que no afecta, digamos, como ecosistema la turbera? Eso es sumamente importante. Yo no sé si existe algún tipo de investigación al respecto de que uno pudiera decir si hay una forma, no solo ya de la forma en que se trata, también si existe incluso una alternativa que no se haya buscado, pero que a lo mejor existe, porque al final, muchas veces, como nos pasó a nosotros en algún momento con nitrato de sodio, o sea, en un momento dado se inventó algo que era diferente. Yo no sé hasta dónde es posible también explorar otras alternativas
porque tengo claro que nosotros tenemos que tener una mirada clara respecto a la cantidad de gente, que también sería bueno tener ese registro de cuántas personas estamos hablando que se dedican a esto, que la cadena que existe en torno a ello, cuántas familias están. Y yo sigo diciendo, nosotros tenemos que buscar una forma de conciliar que sea posible en la medida que sea un uso sustentable, racional, de acuerdo a una normativa y que haya una fiscalización al respecto y que no afectemos de una manera, digamos, irreversible, por decirlo así, un ecosistema que es la turbera. Entonces, es importante, yo no sé, más del punto de vista del medio ambiente, hasta dónde pueden garantizarnos que no se vea afectada en la medida que trabajamos con el pompón y eso no afectaría mayormente, eso es un punto. Y la última vez, yo me acuerdo la vez pasada, presidente, con esto termino, efectivamente hablaban de una importación que era absolutamente neutral o inocua, y eso es un tema que tenemos que explorarlo mucho más, porque es interesante saber hasta dónde efectivamente eso respalda un poco la inquietud que tenemos en cuanto a que podría usarse junto con otros implementos, pero que realmente nos permitiera buscar entonces lo que estamos señalando. Como decía al inicio, está la ODEPA y el SAC acá presente, entonces al final creo que sería bueno que ellos pudieran intervenir para poder aclarar algunos puntos que están acá en duda. En segunda instancia estaría para exponer la señora Pamela Po de la Fundación Ecosur. ¿Está presente, Pamela? Sí, senadora. Ya, perfecto. No tenemos su presentación, así que por eso no le vamos a entregar copia a los senadores. Tenemos un máximo de 10 minutos para presentar. Bienvenida. Muchas gracias. Ahí comparto pantalla. Bueno, esta presentación está bastante abordada desde lo que es la crisis climática y ecológica. Hoy en día estamos siendo testigos de dicha crisis. Como vemos en el norte global están las olas de calor, en nuestro país la falta de agua, tenemos pérdida de agua. El tema de la escasez hídrica es un tema que en Chile se va a quedar. No es un tema que vamos a superar debido a que cada vez la temperatura por cada grado que suba va a tener un impacto, ¿cierto?, en la cual se va a profundizar esta problemática. Por otro lado, se espera que se extinga 1 millón de especies, actualmente son 8 millones de especies, entre las cuales tenemos especies tanto vegetales como animales. De sobrepasar la temperatura en 1,5 grados, los riesgos irán aumentando y agravándose, y para nuestro país es clave la adaptación y lo que nos entregan los ecosistemas como las turberas. El contexto climático de nuestro país, que el país cumple con 7 de las 9 vulnerabilidades de la Convención Marco de Naciones Unidas, dado a que contamos con áreas costeras de baja altura, zonas áridas y semiáridas, zonas de bosque, propensión a los desastres naturales, sequía y desertificación, zonas urbanas con contaminación atmosférica. La idea de limitar la temperatura, ¿cierto?, en 1,5 grados es para tener, entre comillas, un cambio climático, digamos, no tan peligroso, pero la verdad es que todas las cifras que entregan los científicos es que probablemente esta temperatura va a ser sobrepasada, por lo tanto, los niveles de seguridad son bastante escasos en muy poco tiempo. El último informe, ¿cierto?, del IPCC, del Grupo 1, plantean que este es un cambio climático sin precedentes en miles de años. Se reconoce que la actividad humana, dado la penetración que tiene la actividad humana en los ecosistemas, ¿cierto?, van a hacer que esta situación se vaya agravando cada vez más. Por otro lado, es un tema que no tiene retorno. Hoy en día, todos los ecosistemas que están siendo afectados, ¿cierto?, hay muchos que van a ser, los vamos a perder en el fondo, y nuestra mejor opción como humanidad en este caso sería solo limitar la temperatura para poder retrasar, ¿cierto?, algunos efectos en torno a este cambio climático. Van a ser afectadas todas las regiones del mundo. Este no es un tema solamente que afecta a ciertos lugares, sino que todos vamos a tener las consecuencias del cambio climático, y incluso el llamado a Naciones Unidas que esto se limite, ¿cierto?, las emisiones del efecto invernadero, de gases de efecto invernadero de manera rápida y de manera, digamos, en gran cantidad.
El tema es que eso no está ocurriendo. Los países en general, ¿cierto?, están yendo hacia el carbón, siguen utilizándolo y lamentablemente el Acuerdo de París en estos momentos estaría bastante fracasado. Con respecto al informe de adaptación y vulnerabilidad, ¿cierto?, lo importante es que una de las conclusiones es que casi la mitad de la población vive en una zona de peligro. O sea, tenemos que más de 3.500 millones de personas en estos momentos van a ser afectadas de manera inmediata y directa, digamos, entonces es un tema que no es menor. Con respecto ¿y por qué es importante el tema de las turberas y preservarlos? Porque las turberas son un ecosistema, ¿cierto?, que por una parte almacena metano, y que es uno de los gases más importantes de efecto invernadero, que tiene bastante presencia, y por otro lado es un ecosistema que nos permite la adaptación al cambio climático al retener el agua en zonas como Chiloé, por ejemplo, que en el fondo están afectados por una sequía, incluso independiente de que podamos tener algunas lluvias, la verdad es que nos alcanza a retener el agua. Y esto es un tema que está ocurriendo en muchísimas partes. En países como Irlanda, por ejemplo, se están cuidando ahora nuevamente las turberas, dada la importancia que tiene por el valor ecosistémico que plantea en la adaptación al cambio climático. Con respecto a los comentarios sobre los cambios propuestos por la Cámara de Diputados, es correcto el cambio propuesto en el artículo 1 en torno a que las turberas son un ecosistema clave para la adaptación al cambio climático, por tanto está bien recogido dicho reconocimiento. Por otra parte, el cambio en el artículo 2, en la letra A, reconoce que hay otras especies de musgo. No solamente se trataría o se enfocaría en una ley especial, digamos, en la cual se reconozca un solo tipo de musgo. Con respecto al cambio de la letra C y D, es correcto para la definición de la ley tener qué es lo que es en el fondo el pompón. Por otro lado, con respecto al artículo 3 sobre la prohibición, también es correcto. Hoy en día no se pueden seguir perdiendo estos ecosistemas. Hay un problema, y esto es generalizado en Chile con respecto a la fiscalización. Cuando se coloca solo en manos de la fiscalización de que se va a hacer de manera correcta el manejo de un ecosistema, la verdad es que lo que vemos es que la fiscalización es paupérrima en los servicios públicos. Tenemos que la DGA, por ejemplo, tiene 2 fiscalizadores por región, la superintendencia también, o sea, tenemos hoy en día un problema en torno a esta materia, por lo tanto, la prohibición sería mucho más correcto. Ahora, sí efectivamente habría que generar elementos de transición justa, por ejemplo, para esta actividad económica, como también quizás un artículo transitorio que ordene las temporalidades en que se va a fijar. No es posible que una actividad económica, ¿cierto?, desaparezca sin tener, ¿cierto?, esa transición que hay que hacer con respecto a estas materias. Otros comentarios, ¿cierto? Es correcto el artículo 4, ya que se producen excavaciones con pala mecánica, incluso que destruyen el ecosistema y generan pérdidas de agua. Se establecen sanciones, lo que es correcto también. Quizás como un tema ambiental debiera recaer dicha función en la SMA y no necesariamente en el SAC. Así que es un tema que debiera ser evaluado, digamos, para este tercer trámite. Es correcto que un caso ineludible se presente en estudio de impacto ambiental la afectación de turberas. Creo que es un artículo que, si bien debiera ser utilizado solo para algunos elementos, en casos ineludibles que hubiese que afectar, ¿cierto?, deben entrar a estudio de impacto ambiental, que es la única manera, ¿cierto?, de tener la información y supervisión de lo que va a ocurrir posteriormente con dicho ecosistema. Con respecto a la transición justa, es un elemento que es una solución para abordar la prohibición. La transición justa es un pilar, incluso ya desde Naciones Unidas se concreta como un pilar de acción climática a la par de la mitigación y la adaptación al cambio climático. Es un término que nace en los años 80, ¿cierto?, en torno al mejoramiento de la legislación ambiental. O sea, cuando en Estados Unidos y Europa elevan en el fondo la ley ambiental, ¿cierto?, obviamente se perdieron trabajos y por lo tanto hubo que hacer este proceso de transición justa, porque no puede ser a costa de los trabajadores. El mundo y nuestro país debe asumir que, dada la crisis climática y ecológica existente, van a haber actividades que tendrán que desaparecer, como por ejemplo las termoeléctricas a carbón, actividades que tienen que transformarse, que probablemente puedan superar, digamos, esta etapa y generar nuevas actividades.
Hoy en día, en una economía verde, ¿cierto?, se pueden generar actividades económicas en torno a la restauración y remediación de ecosistemas, que es un elemento muy interesante para generar puestos de trabajo incluso locales. ¿Qué implica la transición justa? Implica hacerse cargo del proceso de transición social, ambiental, energética y económica, y también laboral, ¿cierto?, en el marco de los compromisos y necesidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, como también la protección de sumideros. Hoy en día la transición justa se ha visto generalmente desde una lógica de energética, pero esto es un tema que tiene que ser transversal y es necesario legislar en ese orden. Yo creo que aquí ha faltado el Ejecutivo, digamos, en relación a generar un proceso de transición justa con respecto a este tema, porque en general sabemos que las mociones quedan un poco cojas cuando el Ejecutivo no se hace parte a través de indicaciones para poder mejorar esta legislación. Por último, existe un proyecto de ley de transición justa en la Cámara de Diputados, que es el boletín 15-147-12. Este ya se está tramitando y está en tabla, y en general establece los principios, por ejemplo, como de planificación, descentralización, reparación, remediación, restauración y potencial de transición socioecológica. Hoy en día tenemos comunas completas que pueden ser identificadas donde tiene que haber una transición socioecológica justa, en la cual se pueden generar actividades económicas interesantes e importantes para hacer transitar de un estadio, ¿cierto?, a otro mucho mejor con respecto a las actividades que se tienen que hacer en la comuna. Se establecen también además mecanismos actuales y futuros para que las diversas actividades económicas se hagan cargo de la transición justa, como también que el Estado fije los elementos de esta. Y por último, es un proyecto que se concentra en la mitigación y adaptación al cambio climático, que es en donde se encuentra la temática de las turberas. Esa sería mi presentación, que la idea era enfocarla en el tema de transición justa como una manera, en el fondo, de dar respuesta y solución, ¿cierto?, a la problemática de los ecosistemas en torno a la adaptación. Agradecer a la señora Pamela por la exposición, decirle a los senadores que esta transición justa de la que habla es un proyecto de ley que está presentado en la Cámara por algunos diputados. Si alguno tiene interés en conocerlo en más detalle, podemos enviárselos para que lo revisen. Dejamos para el final las observaciones para poder avanzar rápidamente. Por la Corporación de Desarrollo Sustentable AICEN, el señor Ervin Sandoval. Buenas tardes, Presidenta. Por su intermedio también a todos los honorables senadores que acompañan a esta hora de la tarde la presentación. Si me lo permite, Presidenta, y si es que no hay inconveniente de los senadores, me gustaría cederle la intervención en primer lugar a Juan Carlos Viveros de Defendamos Chiloé, quien nos va a exponer en términos más generales las apreciaciones de la red de apoyo al proyecto de ley que está actualmente en discusión. No hay problema, lo importante es que se ciñan, por favor, a los tiempos que están planificados. Adelante. Hola, buenas tardes. Ya, un saludo a la presidenta de la Comisión Mixta del Senado de Agricultura y Medio Ambiente, un saludo a las senadoras, los senadores, a los expositores y las expositoras. Voy a compartir pantalla, por favor, si me pueden decir si se ve bien. Ahí está. Ajá. ¿Se aprecia bien? Por favor, si me pueden decir. Sí, Juan Carlos. Perfecto. Sí, estamos ok. Perfecto. Nosotros somos la agrupación Defendamos Chiloé, una agrupación que tiene cerca de 7 años en el tema socioambiental. Somos una organización local del archipiélago Chiloé, como dice nuestro nombre. Mi nombre es Juan Carlos Vivero, soy ingeniero comercial, soy coordinador general de la agrupación. En primer lugar, contarles quiénes somos las organizaciones que estamos ya cerca de 3 años detrás de este proyecto de ley llamado públicamente Ley Pompón. Somos cerca de 170 organizaciones las que hemos llamado a aprobar esta ley de protección de turberas y pomponales.
Estas 170 organizaciones son de todo el territorio nacional de Chile, en particular de las regiones de los ríos, los lagos, Aysén y Magallanes. Además, no solo estamos las organizaciones de la sociedad civil, sino que en particular, y esto es súper importante, hay una carta de más de 50 científicos de varias organizaciones del mundo, las más importantes de la protección de turbera y pompón, de varios países también, que se han adherido a este llamado al gobierno de Chile y al Congreso en particular para aprobar esta ley. No solamente estas organizaciones, a nivel local es importante que sepan que organizaciones como la FEUCORRUCH, la Federación de Uniones Comunales Rurales de Chiloé, que albergan a cerca del 90% de la población rural, repito, de nuestro archipiélago, están a favor de esta ley porque conocen la dramática situación en que la extracción del pompón del musgo sphagnum ha traído a estos ecosistemas, a nuestros habitantes de estas regiones principalmente. Esta federación agrupa a 9 comunas de las 10 del archipiélago, más de 200 organizaciones. ¿Qué es lo que queremos? ¿Quiénes estamos detrás de esto? Lo que queremos en particular es la prohibición de la extracción de la turba y del pompón. ¿Cuáles son las razones por las que lo queremos? Principalmente porque, como dijo la expositora anterior, Pamela Po, de la Fundación Ecosud, hay un contexto climático que es de urgencia. El musgo sphagnum y la turba son clave para la conservación del ciclo hídrico. Ustedes saben, senadoras, senadores, que el año pasado más del 50% de las comunas de Chile estuvo bajo decreto de escasez hídrica y también con emergencia agrícola. Chile es uno de los países que más se ve y se verá afectado por este contexto climático que expuso Pamela anteriormente. En un comunicado de prensa llamado Chile se está secando, las organizaciones que les mencioné hemos pedido que se proteja de manera total estos ecosistemas que son humedales, que son las turberas de nuestra Patagonia, que incluyen, repito, el sphagnum musgo pompón y también a la turba. Más de 18.000 años es lo que le ha tomado al planeta crear estos ecosistemas que son clave para alcanzar esta carbono neutralidad que nos tiene hoy tan complicados. Pero de ese contexto mundial también está pasando algo a nivel regional y a nivel local. Fíjense ustedes que hace exactamente, prácticamente hace un año, el gobernador regional de nuestra región de los lagos, Patricio Vallespín, junto al GORE de esta región, decretaron el estado de emergencia climática y ambiental. 16 camiones aljibes repartirán agua a casi 6.000 vecinos isleños para enfrentar la crisis hídrica en Chiloé. Minagri decreta en Chiloé y la región completa emergencia agrícola. Escasez hídrica decretada en 26 comunas de la región de los lagos, una de las regiones con más lluvias del país. Esto es lo que está pasando en esta parte de Chile, senadoras y senadores. Esta emergencia climática, que en gran parte producida por efectos del ser humano y por los grandes países potencias, ¿cierto?, económicas, pero que hace que nuestros países, por ejemplo, como Chile, sean los que reciban la mayor cantidad de los impactos negativos y que ya llegaron a nuestra zona. Entonces, paradójicamente se da la situación de que nosotros en Chile, en el sur de Chile, tenemos estos ecosistemas que pueden frenar, que están entre los top 4 ecosistemas más importantes del planeta para frenar la emergencia agrícola, perdón, la emergencia climática, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros lo estamos vendiendo. Un ecosistema que almacena el agua, que purifica el agua. En Chile, en vez de ser protegido, se vende. Extracción o conservación, legislación y política pública. El dilema de la extracción o conservación es un dilema que tiene solución. El contexto climático en el que estamos hoy día, por favor, esto es súper importante de entender, la situación climática hace que la conservación total de estos ecosistemas sea la única salida. Como dijo Pamela Po anteriormente también, van a haber actividades en Chile, y es bueno que lo sepan ustedes en las comisiones, que van a tener que terminar, actividades que no van a poder seguir sucediendo, ocurriendo, otras que van a tener que ser fuertemente frenadas, reguladas, controladas. Y nosotros creemos, con estas 170 organizaciones,
y estos más de 50 científicos, que esta actividad específica de la extracción de la turba y del musgo pompón va a ser una actividad que tiene que ser completamente prohibida. Hoy día lo que hacemos en Chile, entonces, es extraer este recurso, luego enviarlo a otros países y es devuelto hacia nosotros como estos componentes o estos sustratos para las actividades, por ejemplo, de la fruticultura y otras, floricultura. Pero lo que pasa en la región es otra cosa. Aquí tienen un cuadro, por ejemplo, de las exportaciones chilenas de musgos y líquenes. En este cuadro pueden ver claramente que el promedio en general de exportaciones de esta industria de extracción del sphagnum es un promedio de exportaciones de 18 millones de dólares al año. Es decir, nosotros como país estamos sacrificando un ecosistema que frena la emergencia climática a nivel mundial por 18 millones de dólares al año. Pero no solamente eso, y esta diapositiva es súper importante. Nuestras organizaciones pidieron por ley de transparencia en el mes de mayo del 2022 al Ministerio de Agricultura, al SAC, las estadísticas precisas de quiénes son las personas que extraen, cuánto extraen, cuáles son los planes de cosecha, cuántas son las fiscalizaciones, y ustedes pueden ver ahí en ese cuadro lo siguiente. En la región de los ríos hay 0 extractores de musgo certificados, 0. En la región de los lagos son solo 996 las personas que están certificadas para extracción de pompón. En la región de Aysén son 143 personas y en la región de Magallanes son 14 personas. Es decir, la estadística fidedigna y exacta de fuentes de los mismos servicios públicos del Estado de Chile indican que la única cantidad conocida que hay de personas certificadas para hacer esta extracción son 1.151 personas. Con esto lo que queremos decir es desmitificar un poco las cantidades de empleo o de familias que se mencionan en esta misma comisión, en la sesión anterior, también en comisiones de la Cámara de Diputados. Se habló de 12.000 familias, 10.000 familias, 8.000 familias, 3.000 familias, y la verdad es que la única cantidad certificada para extraer es de 1.151 personas. Importante también señalar que hay solo 29 fiscalizaciones en total a nivel nacional en los últimos 2 años. Las principales conclusiones, para ir terminando ya. Nosotros creemos que dado este contexto de emergencia climática mundial, en que Chile recibirá uno de los mayores impactos, como escasez hídrica y sequía, es importante la prohibición total que permita el resguardo absoluto de este ecosistema. Que el tamaño de la industria, de 18 millones de dólares aproximadamente de exportación al año, a nivel nacional no es relevante. La industria utiliza un modelo económico, esto es súper importante, similar a otros, casi monopólico, donde controla los precios, es decir, los precios que le paga a productores para obtener su maximización de utilidades. ¿Qué es lo que pasa con esto? Finalmente la industria fija precios y le paga al productor la pequeña o la menor parte posible para obtener el mayor número de beneficios, la mayor cantidad de utilidades, lo cual es un modelo que no puede ser sostenible. La única cifra fidedigna de empleo señala, como les decía, estas 1.151 personas habilitadas en las regiones del sur austral. Estos empleos son altamente informales, con condiciones de trabajo precarias, de manera esporádica, porque solo trabajan los veranos, y sepan ustedes que es la fuente secundaria o terciaria de ingresos de las personas que trabajan en esto. Nosotros, para ir terminando, no tenemos nada en contra de quienes extraen este recurso del pompón. Nosotros somos organizaciones sociales que defendemos la protección de estos ecosistemas. Creemos entonces que, habiendo sustituto ecológico, tienen que citar por favor en algún momento a Social Lab y Rootman, que es una empresa que ya tiene un sustituto 100% ecológico de lo que se utiliza este sustrato del pompón, que de implementarse con este sistema de sustituto ecológico un mecanismo de transición socioecológica justa para quienes extraen el pompón, Chile puede pasar a ocupar una posición ejemplar de liderazgo mundial en soluciones basadas en la naturaleza para frenar el cambio climático. Y aquí termino, senadoras y senadores, y gente que nos está escuchando también de los expositores. Tenemos como país una oportunidad de liderazgo mundial. Chile se enfrenta, con la decisión que ustedes tomen ahí, a la posibilidad de elegir un liderazgo mundial ejemplar, donde por primera vez podamos proteger uno de los 4 ecosistemas clave para frenar la emergencia climática del planeta, pero a la vez entregando una solución a quienes extraen.
que es la solución a través de los sistemas de transición socioecológica justa, donde existe un sustituto, existe una empresa que produce un sustrato ecológico 100% que quiere instalarse en Chiloé, que quiere instalarse en Yanquihue, que puede producir una economía circular que permita que esas personas puedan ser reconvertidas y tener fuentes de ingreso alternativas, pero permanentes, estables y de calidad. Por lo tanto, como defendamos Chiloé, les dejo la invitación a que tomen esto con la mayor rigurosidad y seriedad posible, porque tenemos una inmensa oportunidad a nivel. Senador. Presidenta, brevemente, quedamos de no interrumpir, pero me parece muy relevante la última planteamiento que ha hecho Juan Carlos Vivero de citar o invitar a alguien, Juan Carlos, que es esta empresa o estos investigadores del sustituto ecológico para apuntar o para que queden nuestros registros o eventualmente citarlos, invitarlos, pedirles un informe para que queden en nuestra discusión. Poder pedirle, Presidenta, que precise quiénes son. Senadora Allende. Vamos a enviarle los datos, senador. Ok, en la misma línea, muy puntual, porque yo había preguntado anteriormente en mi intervención si había un sustituto y ahora me entero que hay uno psicológico. Yo creo que tenemos que tener más información, no invitar solamente a la empresa, sino que, no sé, investigadores o a lo mejor la misma empresa nos puede dar esos datos o el propio Juan Carlos Vivero, pero creo que es una alternativa extremadamente relevante y por lo tanto me gustaría que la detallaran mucho más, porque exacto lo que yo había preguntado en la intervención anterior. Sí, solo aclarar que de alguna manera todos estos antecedentes que estamos teniendo en vista va a acción mixta. Una vez que votemos este proyecto la próxima semana, tenemos que ponernos de acuerdo bien qué día va a ser, porque claramente esto cambia un poco el enfoque. Hay una cantidad de personas que viven de esto, que lo dijo el expositor anterior. Entonces, ¿cómo buscamos un equilibrio acá también? En un proceso que de una u otra manera el Ejecutivo va a tener que hacerse cargo para esto que seguramente con el tiempo va a ser naturalmente reemplazado por un sustituto. El tema es cuánto tiempo va a requerir eso, cómo se compensa o cómo se reactiva otro tipo de economía en la zona. No es el momento de verlo ahora, lo vamos a ver probablemente en comisión mixta, pero vamos a tener que conversarlo porque la economía local también tiene una afección y ya vimos que hay un porcentaje importante de mujeres principalmente que desarrollan la actividad. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad y la sabiduría para entre todos, con la Cámara de Diputados, buscar alternativas que sean lo más sostenibles para la economía y para el medio ambiente. Presidenta, pero primero los dos últimos expositores hablaban de una transición. Yo creo que apunta exactamente. Legalmente no existe todavía, pero claro. Yo creo que el Ejecutivo, que además, por ejemplo, en respecto al tema hídrico, ha hablado de una transición justa. O sea, yo creo que está en el enfoque de que nosotros tenemos que, dada la gravedad de los efectos que tiene Chile en relación al cambio climático, de ir tomando transiciones en algunos de esos elementos que sean carbono neutralidad u otros, y en este caso específico. Eso es lo primero. Y lo segundo, que es sumamente importante, también yo lo he dicho en la intervención anterior, certificados son poquísimos. Ahora, fiscalización, capacitación real. Yo creo que esos temas son de la mayor importancia porque nosotros decimos, no, sí, van a hacer planes de manejo, pero si resulta que no se hacen los planes de manejo o no se fiscalizan o en fin, quedan en la nada. Entonces, es tremendamente necesario saber si realmente las personas certificadas están, eso significa que están preparadas y están realizando planes de manejo, y si esos planes de manejo están funcionando y si esos se están fiscalizando, o de otra manera pasa a ser un poco lírico, y eso es exactamente lo que no queremos. Entonces, yo creo que también eso es extremadamente relevante. Entiendo que ya terminó la exposición de Alejandro Miranda. No sé si... ¿Puedo hacer una acotación en base a la cantidad de planes de cosecha? Carlos Vivero, perdón. Disculpe un minuto, pero... Sí, es que no sé quién está hablando. Rodrigo Díaz, que de la Asociación Gremial de Exportadores. Ya, don Rodrigo, esto normalmente no se usa así, pero le vamos a dar la palabra, porque si no, tenemos hasta las 2 de la tarde, ya lo dijeron varios senadores, quedan por respeto todavía personas por exponer, entonces podríamos abrir la discusión. No se olviden que vamos a pasar una mixta y probablemente en la mixta se van a invitar también
algunos expositores para ir aclarando punto por punto, pero adelante. Perfecto, no solamente para aclarar dos cosas súper cortas, que los que se acreditan para hacer los planes de cosechas es una persona por predio. Eso quiere decir que de repente una persona puede desacreditarse y puede en esa persona haber 20 personas cosechando y esas son solamente las personas que son los que podan el musgo. No tienen que acreditarse los secadores, ni los intermediarios, ni todos los que participan en la cadena. Entonces, por eso quizás son tan pocos y a veces tratan de usar ese número para poder bajar la cantidad de personas que están metidas en la industria. Y básicamente nosotros calculamos que son más de 20.000 personas las que viven directamente, no ni secundarias ni terciarias, más o menos. Esas son dos cosas rápidas, como va a acotar. Por eso a veces el número como que confunde un poco, pero son básicamente las personas que se acreditan en el decreto, son los cosechadores y es una persona por predio. Queda clarísimo, se comprendió el sentido y por eso también está presente el SAC y ODEPA, que son los organismos técnicos especializados que dan las autorizaciones, que van a tener que acompañar la discusión en la mixta claramente. Entonces ahora ya estaríamos dando la palabra a los académicos pertenecientes al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Presidenta, yo no expuse, Presidenta. Es que perdone, pero usted le dio la palabra a don Juan Carlos No, Vivero. pero era solamente por un tema de orden. Nosotros estábamos citados como organizaciones distintas, Presidenta, a exponer a esta sesión. Sí, pero entonces debió haber expuesto usted primero y después él. Es que lo expusimos era nada más por un tema, Presidenta, relacionado con que él expuso elementos más generales en torno a lo que ha sido la campaña. Yo voy a exponer antecedentes más relacionados con la región de Aysén, que es la región de la cual pero perdone, son dos organizaciones distintas. Dos organizaciones distintas, ya, bueno, si me lo hubiera dicho, le hubiéramos dado primero a usted la palabra y después a él, porque el orden de las palabras lo da el Senado de la República. Sí, se nos indicó que podíamos... Sí, hay que respetar la institucionalidad. Le vamos a dar la palabra a usted entonces ahora. Muchas gracias. Agradezco, Presidenta, la palabra y lamento el malentendido. Se nos indicó de manera interna que podíamos hacer este acomodo en las exposiciones al momento de que se nos cediera la palabra y es por eso que se hizo de esa manera. En ningún minuto fue la intención nuestra de faltarle el respeto a la institucionalidad, ni mucho menos a esta comisión por su intermedio, Presidenta. Me presento, mi nombre es Erwin Sandoval, yo soy presidente de la Corporación Privada para el Desarrollo Aysén, una organización con más de 30 años de vigencia promoviendo el modelo de desarrollo de Aysén Reserva de Vida en nuestra región, promoviendo y cautelando también el desarrollo sustentable de esta, y hoy día quiero hacer con algún énfasis en la región de Aysén algunos alcances en torno a este proyecto de ley que apoyan en definitiva que se avance la legislación como viene desde la Cámara de Diputados. Lo primero que quiero hacer presente, Presidente, por su intermedio a la Comisión, es que aquí se pierde un poco el foco en torno a que esta no es una ley en contra de los pomponeros. Esta es una ley que viene a hacerse cargo de un proceso de degradación y de intervención de este tipo de ecosistemas mucho más amplio que los últimos 25 años, que por lo menos en la región de Aysén está documentada esta actividad de la extracción del musgo pompón, y por eso creo muy importante que también tenemos que tener una cierta perspectiva histórica en torno a lo que ha sido la degradación de estos ecosistemas, principalmente lo que a nosotros nos compete en la región de Aysén. Recordar que desde mediados, el último tercio, digamos, de la década de 1870 hasta ya mediados de 1950 y un poco más, en la región de Aysén se explotó cerca del 96% del ciprés de las Huaytecas. Como señala aquí el estudio que cito, este ciprés es de un tipo forestal que crece principalmente en ecosistemas de turberas. Por lo tanto, esta afectación del 96% del ciprés de las Huaytecas significó igualmente una tremenda y grave intervención de los ecosistemas de turberas en la Patagonia. El almirante Simpson en 1870 ya hacía presente que para la extracción del ciprés se quemaban islas enteras en la región de Aysén para acceder a las zonas donde los hacheros cortaban esta especie. Sin duda que esas quemas de islas completas, como documenta el almirante Simpson, produjeron un daño que tenemos que tener en consideración al día de hoy cuando estamos legislando sobre este ecosistema que su recuperación es sumamente lenta.
Lo segundo que no podemos perder de vista para la región de Aysén es que entre la década de 1930 y la década de 1950 se quemaron intencionalmente y como política de Estado entre 2,8 y 3,5 millones de hectáreas de bosque nativo, con presencia, por supuesto, claro está, de ecosistemas también de turberas. Eso ciertamente, una vez más, tiene que ser tomado en consideración al minuto de legislar sobre esta materia. No estamos frente a un ecosistema que al día de hoy recién está siendo intervenido y al día de hoy probablemente tenemos la oportunidad de tomar decisiones para su sustentabilidad. Tenemos que mirar qué es lo que se ha hecho mal también respecto al pasado en estos ecosistemas en la región de Aysén en particular. Otro argumento que apoya, y ya lo han dicho los expositores anteriores, no voy a andar en esto, son los compromisos internacionales que ha asumido Chile, principalmente con el Acuerdo de París, pero quiero hacer un apunte. Chile se ha comprometido frente a este acuerdo internacional que al 2025, o sea, recién en 3 años más, vamos a tener recién un inventario nacional de turberas. El día de hoy, esto nos dice que estamos interviniendo gravemente este tipo de ecosistemas sin siquiera tener un inventario nacional de ellos. O sea, estamos asumiendo compromisos internacionales sobre la base de estos ecosistemas cuando se están degradando día a día sin tener pleno conocimiento de sus funcionalidades y de su ubicación siquiera. Para la región de Aysén también tenemos que hacer presente que este tipo de ecosistema está muy bajamente representado y muy bajamente protegido en las áreas silvestres protegidas. Si bien está las conclusiones de investigadores de que el 95% de los humedales de Chile están presentes entre la región de Aysén y Magallanes, de las 15.240 hectáreas de turberas que, según un estudio de línea, existen en la región de Aysén, solo 1.000 hectáreas, 1.740 hectáreas están al interior de áreas protegidas o están con algún grado de protección. Ya nos decía Juan Carlos, nos mostraba Juan Carlos números muy similares, 1.400, 1.500 hectáreas hoy día ya han sido afectadas por la operación de esta industria. En la región de Aysén tenemos solamente 1.700 hectáreas bajo protección oficial a través de algún instrumento del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Ahora, en cuanto a la normativa, ya que se hacía presente, hacer un par de apuntes, no voy a ahondar en cada uno de los puntos en razón del tiempo, pero lo más importante de esta legislación, a mi juicio, es que termina con esta lógica de dividir un ecosistema que en realidad es uno solo. Ya el representante de los exportadores nos insiste en que tenemos que mirar por un lado la turba y por otro lado el musgo, y en realidad lo importante y trascendental de este proyecto de ley es que reconoce la interdependencia entre la capa vegetacional superficial y la acumulación de turba. Eso es muy relevante respecto de este proyecto de ley y es importante que se avance también en ese sentido. Ahora, hacer una precisión respecto del artículo 3º del decreto 25 a propósito de la intervención también del representante de los exportadores. El decreto es bastante claro y establece que tiene que certificarse y hacer este curso el dueño del predio, el recolector y también el cosechador. Por lo tanto, no es que solo una persona por predio tenga que estar certificada para la cosecha. El artículo 3º del decreto 25 es bastante claro y hace referencia, insisto, al dueño del predio, al cosechador y también a quienes, digamos, desarrollan la actividad. Ahora, un tema importante a tener en consideración respecto a la supuesta sustentabilidad del recurso es la modificación que se hizo el año 2019 del artículo 5º del decreto 25. Antes del 2019, el artículo 5º del decreto 25 establecía que luego de un proceso de corte en un determinado sector en la región de Aysén no se podría volver a intervenir esa zona no antes de 85 años. El decreto, luego de la modificación del año 2019, establece que se va a poder volver a intervenir cuando el sphagnum, el musgo, tenga 5 centímetros, digamos, de largo, lo cual, sin lugar a dudas, rebaja los estándares de protección de este ecosistema. La ley 19.300 también, no voy a ahondar en ello, pero establece ciertas protecciones a los ecosistemas de humedales y turberas, pero también con algunas restricciones. Tienen que ser humedales protegidos, tienen que ser susceptibles de afectación, tiene que haber aplicación masiva de productos químicos, en fin. Hay otros artículos que en razón del tiempo no voy a ahondar, Presidenta. Ahora,
algo que también se dijo, 29 fiscalizaciones respecto de esta normativa en los años de vigencia de este decreto. 11 fiscalizaciones en Aysén, una fiscalización en 2020, 7 fiscalizaciones en 2021 y tan solo 3 fiscalizaciones el año 2022. Eso es lo que se fiscaliza finalmente a esta industria en el cumplimiento de los estándares ambientales que supuestamente las rigen. Ahora, revisadas las actas de fiscalización, es importante destacar que solo se fiscalizan aquellos predios que tienen plan de cosecha aprobado, pero no hay constancia de fiscalizaciones que vayan dirigidas a pesquisar posibles vulneraciones a la normativa o posibles extracciones ilegales. Se va donde un extractor que se tiene debidamente identificado, se revisa su predio y en definitiva no se hace una labor, quizás por capacidad, pero una labor investigativa mayor. Ahora, ya se dijo, tan solo hay 1.151 personas certificadas bajo el artículo 3 del decreto 25 del año 2018. Para la región de Aysén, Presidenta, son tan solo 143 personas las que se encuentran capacitadas y habilitadas para ejercer esta labor. Hay 54 planes de cosecha y en razón de esos números creemos que no es necesario sacrificar este proyecto de ley, no es necesario sacrificar el proyecto de ley en los términos que viene de la Cámara de Diputados, sino que es un número bastante manejable para hacerse cargo, digamos, a través de una lógica de transición socioecológica justa. Respecto de los ingresos, esto no lo digo yo, lo dice Línea, son datos oficiales. Al recolector se le paga por saco del orden de los 1.500 a 2.000 pesos. Al intermediario se le pagan entre 4.000 y 5.000 pesos y posteriormente se les paga por kilo al exportador en dólares en el destino final, digamos, de este recurso. Y con respecto al arraigo que dijo también el representante de los exportadores, nuevamente me permito citar a Línea, que son fuentes oficiales, no fuentes interesadas, señala que para la región de Aysén, si bien hay una presencia de esta industria de 25 años, las comunidades regionales no son partícipes de la actividad, Presidenta. Por lo tanto, no se observa, dice, un arraigo en esta práctica por parte de los recolectores, se realiza como una oportunidad de negocio temporal bajo la apertura de un poder de compra entre los intermediarios y dueños de los predios. Esto es un estudio del 2021, bastante reciente, a propósito de los servicios y funciones ecosistémicas de las turberas de Sphagnum en Aysén, insisto, fuente oficial. Por lo tanto, respecto de estos números que nos ha costado también recabar a través de la ley de transparencia, ponemos en cuestión absolutamente no solo los 12.000... Perdone que lo interrumpa, pero con esto termino, Presidenta, los 20.000... Ya llevamos los 10 minutos y hay gente que vamos a tener que escucharle a la mitad de su exposición. Terminé. Muchas gracias, Presidenta, por su tiempo. Muchas gracias a usted también. Y como le digo, estos temas me imagino irán a ser discutidos con más detalle en la mixta, entendiendo que el propósito del proyecto, porque yo soy coautora, nunca fue la eliminación del pompón como cosecha o como actividad, sino más bien proteger las turberas. En la Cámara de Diputados se incorporó el pompón, que efectivamente están íntimamente ligados, pero quiero aclarar ese punto y bueno, lo discutiremos con más calma en la comisión mixta. Ahora le damos la palabra, le agradecemos también a ustedes la presencia, a los académicos pertenecientes al Centro de Ciencias del Crimen y Resiliencia, Universidad de Chile, señor Alejandro Miranda, y Universidad de Magallanes, el señor Jorge Hoyos. Luego le corresponde al señor Hermes Vera. Les pido que traten de ajustar los tiempos porque a las 2 de la tarde en punto tiene que terminar esta comisión porque hay senadores que pidieron retirarse a esa hora. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. En honor al tiempo, vengo acompañado de Jorge Hoyos, quien va a hacer la presentación. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero me escuchen bien. Sí, escuchamos perfecto. Y que se alcance a ver la presentación de manera correcta en su pantalla. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. En nuestro caso específico, pues nos toca la parte científico-técnica del análisis de la ley. Y me gustaría dar un par de antecedentes. Yo soy Jorge Hoyos, soy investigador del OMAC, soy investigador asociado de la Universidad de Nottingham en Reino Unido y he estado trabajando durante los últimos 15 años en dinámica de carbono en turberas, tanto en ecosistemas tropicales como ahora en ecosistemas subantárticos. El doctor Alejandro Miranda trabaja en colaboración directa conmigo, haciendo un análisis espacial de la distribución de estos ecosistemas en toda la región subantártica chilena.
Entonces, nosotros en este caso venimos a argumentar que efectivamente las turberas, como se ha comentado previamente, son unos ecosistemas claves para la mitigación y adaptación ante el cambio climático, cosa que Chile ya ha reconocido. Específicamente, vale la pena empezar por la definición de turba y turbera, y eso sé que suena repetitivo, pero es muy relevante, porque han habido varios comentarios acerca de esto. El caso de la turba es el material orgánico de origen vegetal parcialmente descompuesto que se acumula en el sitio donde se produjo bajo condiciones de saturación de agua. Eso es la turba como tal. No hace distinción entre específicamente qué tipo de vegetación es la que la acumula, sino que es materia orgánica parcialmente descompuesta. Una turbera no es otra cosa que un ecosistema que cuenta con turba en su capa superficial. En el caso específico de Chile, las turberas se formaron en un proceso que ocurrió después de la deglaciación, y una vez que se fueron derritiendo los glaciares, se acumuló agua que permitió que ocurrieran este tipo de cambios que finalmente terminaron en la acumulación de estos depósitos de carbono que son muy importantes. En estos ecosistemas, como les comento, después de la glaciación, esa disponibilidad de agua hizo que hubiera una interrelación entre las plantas y la vegetación, el agua y el suelo para que se acumulara esta materia orgánica. Es importante decir que no hay manera de separar estos tres componentes en una turbera. La turbera es un ecosistema y por lo tanto, sin su vegetación, entonces no puede retener agua y no puede producir materia orgánica para que después se acumule la turba. Y obviamente sin el agua, la turba se degradaría y entonces el sistema simplemente colapsaría. Entonces es fundamental que tengamos eso claro. También es importante que tengamos claro cómo acumulan carbono las turberas. La turba se deriva de que a través de la fotosíntesis las plantas capturan carbono y ese carbono se acumula en diferentes tipos de vegetación. Como se comentó previamente, no es únicamente el sphagnum. Hay turberas que están hechas a partir de pastos, que son graminiformes. Hay algunas que son a través de matorrales, que se les denomina pulvinadas. Y lo que ocurre en la imagen que pueden observar a la derecha es que todas las raíces, los troncos, las ramas, las hojas se van acumulando a lo largo del tiempo, porque bajo condiciones de inundación permanente o semipermanente, lo que ocurre es que estos ecosistemas evitan que se degrade esa materia orgánica. En la Patagonia específicamente esto ha ocurrido durante los últimos 18.000 años y hay turberas que tienen una profundidad de 15 metros. Pero nuevamente la turbera es el ecosistema completo, tanto la vegetación superficial como las capas subsuperficiales que son las que retienen en el largo plazo la materia orgánica. Y son fundamentales los tres componentes, nuevamente la vegetación, el suelo como tal y el agua. Bueno, regresando nada más rápidamente, las turberas también emiten gases de efecto invernadero, porque el proceso de descomposición es continuo, pero en una menor proporción que la tasa de acumulación. Y eso es importante porque el día de hoy Chile desconoce cuál es el nivel de acumulación de carbono que le aportan estas turberas. Y es una de las cosas a las que se comprometió Chile dentro de sus contribuciones nacionalmente determinadas ante el IPCC. En el caso de las turberas es relativamente sencillo decir, bueno, las turberas son este ecosistema que podemos observar desde una superficie, pero es complejo, no únicamente, como ya les comenté, hecho por sphagnum o habitado principalmente en su superficie por sphagnum, pero hay que recordar que la capa puede ir mucho más profundo, que la capa puede ser de varios metros de profundidad y desgraciadamente hacer esos análisis, esas estimaciones es muy costoso y toma mucho tiempo. Las turberas en la Patagonia específicamente están amenazadas por diferentes factores. Uno es el cambio de uso de suelo para uso urbano, otra el cambio de uso de suelo para uso agrícola, ganadero, y en el caso de la extracción directa de turba también es otro de los factores. Además hay otros factores que son muy particulares de la zona, como la invasión de especies exóticas, como el caso de la introducción de los castores en la zona de Tierra de Fuego, que afecta directamente a las turberas. Y el día de hoy desconocemos si el cambio climático va a tener un impacto directo sobre estos ecosistemas. Y esto es importante porque se ha hablado mucho acerca de si es o no sustentable la explotación de turba o la explotación de sphagnum. Y la realidad es que hay publicaciones que dicen que el sphagnum se puede regenerar, sí, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. Y el día de hoy no sabemos en el futuro si las condiciones climáticas lo van a permitir o no. En 2019 tuvimos la oportunidad de publicar una carta haciendo un llamado acerca de la protección de las turberas y, más importante aún, contextualizándolas en la estrategia climática de Chile. Para que ustedes tengan referencia, las turberas tienen entre 4.5 y 4.8 veces más carbono que toda la biomasa de los bosques del país. Estamos hablando de que las turberas, en sus 3.2 millones de hectáreas aproximadamente entre Magallanes y Aysén, tienen 4.5 más carbono que las 17 millones de hectáreas de bosque entre nativo y plantaciones que tiene Chile, lo que las hace el reservorio de carbono más importante del país.
no solamente uno importante, sino el más importante del país. Desgraciadamente, en ese momento la legislación no era limitada, como se comentó previamente, el decreto 25 es un antecedente, el decreto 16 es un antecedente, pero el decreto 25 se redactó con un principio que originalmente ayudaba mucho a la protección de este tipo de ecosistemas, pero que posteriormente evolucionó, como dijeron previamente, se adaptó y se hicieron modificaciones, y esas modificaciones le quitaron todo el componente, por ejemplo, de la protección hídrica del sistema, de la hidrología del ecosistema. Y entonces eso hizo que el decreto por sí solo perdiera todo el fundamento de conservación y protección del ecosistema. Aún así, Chile avanzó y fue pionero en el 2020 en la actualización de sus NDCs y se comprometió a dos cosas. Una, hacer un inventario nacional de turberas. Como comentó el expositor previo, no existe un inventario nacional de turberas porque les comentaba que es difícil. Se puede identificar la vegetación a la superficie, pero es difícil definir si es turba. Es decir, hay que ir a campo y tomar muestras del suelo para poder definir la profundidad de la turba y si es turba. Y la otra cosa es desarrollar métricas estandarizadas para poder hacer estudios científicos que permitan definir si están capturando o están emitiendo. Y en los estudios que hemos realizado recientemente, lo que hemos visto es que hay zonas del país donde están acumulando y zonas donde están emitiendo. Lo que sabemos con toda la certeza es que los ecosistemas que están siendo impactados son emisores netos de carbono. De eso no existe duda en el mundo. Una turbera que está siendo impactada, incluso a la que se le quita el sphagnum, se vuelve un emisor neto, porque pierde la capa superficial de vegetación, que es lo que aporta de manera continua la materia orgánica que se transforma eventualmente en turba. Si yo le quito eso, el balance del ecosistema se ve emisión. Durante los procesos y los estudios que estamos haciendo de ubicación, porque estamos intentando mapear las turberas en la Patagonia nosotros, en nuestro laboratorio, el Laboratorio de Biogeoquímica Ambiental de Lomac, se puede ver claramente. La imagen de la derecha es una imagen de radar, donde el azul es agua, y hay una relación intrínseca, y la foto de la izquierda es la relación entre el bosque y la turbera, que están directamente relacionados. La protección de las turberas no únicamente tiene un impacto positivo en la conservación del sphagnum o de la vegetación que está en la turbera, sino en todo el ecosistema que la rodea. En el caso de los bosques, durante las épocas de sequía como la que hubo previamente, es el reservorio de agua en las turberas lo que mantiene vivo al bosque. Y al mismo tiempo el bosque permite y protege a la turbera de los vientos, por ejemplo, de la región de la Patagonia. Entonces todo el sistema está relacionado. Y el agua que recibe la turbera viene de una cuenca. Entonces, estrictamente hablando, lo bueno de esta ley es que considera que no se pueden cortar los flujos que entran de agua a las turberas, porque estrictamente hablando la turbera se tendría que proteger con una visión de cuenca, no estrictamente con un sitio. De nada sirve que yo le ponga una reja alrededor a la turbera y que no se extraiga sphagnum si le corto el flujo de agua. Entonces es un ecosistema como tal. Y tanto los castores como otros organismos o como el impacto es evidente y directo, se pueden observar a simple vista. Nada más como ejemplo en términos de magnitud, hay proyectos en la Patagonia que han fracasado incluso en la extracción de turba y hay extracción, como se comentaba, artesanal. Es difícil definir cuándo sí se alcanzó a impactar la turba o no, pero si hiciéramos un cálculo muy sencillo, por ejemplo, quitando 3 metros de profundidad de turba de 35 hectáreas, que son aproximadamente más de 640 toneladas de CO2 equivalente por hectárea, la realidad es que tendríamos que sembrar 270 hectáreas de bosque de lenga adulto para sustituir ese carbono, porque es muy importante distinguir entre la cobertura de la vegetación y el carbono en volumen. Sí se puede recuperar la cobertura, no necesariamente el volumen y mucho menos el carbono acumulado, y la tasa de acumulación es tan lenta que recuperar 20 centímetros de turba en la Patagonia tarda 500 años. Finalmente, hay algunas observaciones hacia la ley, específicamente hay que corregir un par de términos, pero la ley sí alcanza a englobar, y estamos muy de acuerdo en que alcanza a englobar las turberas como un ecosistema, que no es específicamente para... Perdone, disculpe, pero ya cumplió los 10 minutos junto Cero, con los... Exactamente, sí, en este momento, ¿no? Sí, sí claro. Y tenemos una persona esperando que claramente no va a tener más que 5 minutos porque estamos por cerrar la comisión. Claro, esta presentación la tenemos nosotros y también la invitación a que en la mixta pueda usted volver a exponer si la comisión mixta lo tiene bien. Claro, perfecto. Esta era la última de Muchas gracias. Entonces, de cualquier manera, ustedes la tienen disponible. Gracias. ¿Esto se le envió a todos los senadores? Ya, perfecto.
la última exposición, don Hermes, disculpe que haya quedado para el final. Le pedimos que sea lo más preciso posible para poder escuchar lo que usted hoy día nos ha preparado. Mientras tratamos de ubicar a don Hermes, tenemos una propuesta que ustedes tienen que evaluar con la presidenta de la otra comisión. Plantea ella que pudiéramos ver la votación el 16 en alrededor de 1 hora de tiempo, que vendría siendo el horario De 12:30 a 1:30. de 12:30 a 1:30, y con eso cerramos y llamamos a En nuestro mismo horario. Sí, es compensación formal el senador. Lo que pasa es que escuché al senador Durresti de acuerdo a una de las presentaciones que están solicitando un invitado más y aclarar el tema Sí, es que no vamos, o sea, vamos de la a alternativa. Sí, vamos a citarlo igual, pero vamos a votar ese día y le vamos a dar solamente 8 minutos porque ya hemos alargado mucho la discusión, porque si no, el tratamiento pasa a ser un tratamiento de análisis desde el principio, porque efectivamente, y tengo que decirlo nuevamente, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha expuesto, tenemos que ser capaces sabiamente de buscar un equilibrio en esto, pero el proyecto se desvirtuó al proyecto original, este es otro proyecto. Y por lo tanto, hoy día hemos abierto el espacio de discusión, pero ya llevamos 2 sesiones. Sí, entonces vamos a darle el espacio para que exponga en el mismo horario que ya tienen de comisión ustedes, para no alterarles el No, de acuerdo tiempo. en eso, Presidenta, perdón, muy breve, pero sí, ojalá ante la votación me gustaría escuchar solo eso, porque es justamente la alternativa ecológica que es lo que más me interesa conocer. Sí, le vamos a dar el tiempo antes, sí, pero va a ser la exposición que de alguna manera nos cuenta esta alternativa que no conocemos, que es bueno escucharlo y después votamos. Me parece que es razonable. Y van a estar a disposición de ustedes ese día todas las exposiciones de todas las 2 comisiones para que ustedes, si quieren revisar algún documento, en el momento puedan tener la mano. Sí, ya que, bueno, lamentamos que se haya aburrido. No, pobrecito. Pero Sí, contactémoslo porque este era un invitado de la senadora Sepúlveda que sí, lo vemos. Sin más que tratarse, cierra la sesión.